días. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto compartir esta sala y este ambiente con ustedes para hacer un poco de perspectiva. No les voy a contar nada del pasado, lo conocemos, ya es historia. Vamos a hacer prospectiva. Y comienzo con la pregunta: si esto fuera una serie de Netflix, ¿en qué temporada estamos? ¿Y cuáles son los capítulos próximos que vienen? ¿Qué dicen? ¿En qué temporada estamos? ¿En la primera? Bien. Yo creo que estamos en la primera terminando. Conocemos a los protagonistas, conocemos el guión y conocemos el escenario. ¿Qué capítulos faltan para terminar la primera? Lo que falta es saber quiénes van a ser los protagonistas de la segunda temporada. Van a haber nuevos protagonistas. Entonces vamos a esperar hasta agosto para subirlos a la balanza, los que quieren ser los nuevos protagonistas. Y en octubre vamos a ver quién es el nuevo rey, quiénes son los héroes y villanos que vienen. Y el 8 de noviembre ya tenemos la segunda temporada, empieza la segunda temporada, y creo que va a durar hasta Carnaval del próximo año. ¿No ve que decimos siempre Carnaval es como algo de año nuevo, en que termina algo y empieza algo nuevo, el miércoles de ceniza? Y literalmente el año 23, el miércoles de ceniza, decía el Banco Central a los bancos que ya no hay dólares para el sector privado, entonces fue miércoles de ceniza. Y vamos a ver qué viene el próximo miércoles de ceniza. Ahí termina la segunda temporada y de ahí empieza la tercera. No tenemos buenos datos. El gobierno no está publicando información, entonces es como un avión cuyo radar no funciona. Entonces el piloto vuela a la vista, ¿no? Y mira adelante si hay tormentas, si hay cielo despejado, cómo están los vientos. No tenemos radares. Por lo tanto, nos vamos a fijar en señales. Nos vamos a fijar en los comportamientos de los principales actores económicos, que son las empresas, el gobierno y los hogares. ¿Hasta dónde alumbran los faros entonces? El presidente de IPFB decía: la falta de divisas era previsible, se veía venir desde hace 8 años. Él tiene faros muy largos. La pregunta es: ¿dónde has estado en estos 8 años para que no hayamos llegado a lo que hemos llegado en los combustibles? Y los dólares, ¿se acuerdan? Miércoles de ceniza, el año 23, no teníamos ya dólares del Banco Central y por lo tanto entramos en un régimen de paralelos, de dólares o de tipos de cambio paralelos, pero eso se podía ver donde está la flecha en mayo del año anterior. Quiere decir, si hayamos estado atentos, podíamos ver que desde mayo del 22 las reservas bajaron y los bancos empezaron a comprar los dólares cada vez más caros. Entonces ya había señales como que va a pasar algo con el tipo de cambio. La pregunta es si nos fijamos o no nos fijamos. Don Bush decía: la crisis, ese tipo de crisis lleva mucho más tiempo en llegar de lo que tú supones, pero luego sucede mucho más rápido de lo que habrías pensado. Quiere decir, los tiempos en ese tipo de ciclo económico no son planos. Son a veces estables, después hay otro escalón, hay sobrereacciones, overshootings. Quiere decir que aquí aplica lo del lobo, ¿no? Viene el lobo, no viene el lobo, y por lo tanto creemos que ya no va a venir, pero a lo mejor viene cuando no queremos o cuando no pensamos que venga. Y a Hemingway le preguntaron: ¿cómo te arruinaste? Él decía: 2 caminos, poco a poco y luego de repente, ¿no? Es decir, son diferentes las velocidades y eso es muy importante para nuestra gestión.
porque nuestra gestión tiene que actuar en el momento. Vamos a poner una lámina más adelante que dice, más importante que la exactitud es el momento. Tomar decisiones en su momento. En una discusión con una calificadora de riesgo, ellos decían, estamos en Nueva York, tú estás en Bolivia, ¿qué es lo que ves? Y decía, bueno, estamos en una crisis de la balanza de pagos, nos faltan dólares, tenemos colas en las gasolinas, en las gasolineras, y eso nos genera un alto nivel de incertidumbre. Y decía, para. En Bolivia no hay incertidumbre en general. Está muy claro a dónde lleva esta ruta. Si dices que hay incertidumbre en general, esto es flojera intelectual, no quieres pensar porque a lo mejor no te gusta lo que tendrías que pensar si lo pensaras hasta el final. Pero sí hay incertidumbre en la velocidad y en la severidad de lo que viene. Es como detrás de estas curvas, no sabemos si hay un derrumbe, y si ese derrumbe nos deja pasar, no nos deja pasar, eso no sabemos. Pero la ruta está trazada. Entonces hay certidumbre sobre la ruta de la economía boliviana, está muy claro a dónde vamos. Hay incertidumbre sobre la velocidad y la severidad. Y lo que vamos a tener delante son variaciones cada vez más severas, cada vez más extremas. Quiere decir, si miramos la inflación, hace un año estaba en alrededor del 3% en los últimos 12 meses y ahora estamos en 18,5%. 3,18. Es una variación fuerte. En las anteriores semanas el tipo de cambio, la comisión subió hasta 168. Ahora se atenuó de vuelta, pero teníamos variaciones muy fuertes. Y eso es importante, que las variaciones no son atenuadas como antes, sino van a ser cada vez más extremas, y eso significa nuevas condiciones para nuestra gestión. Si hacemos un mapa si pensamos como si fuésemos un vehículo, tenemos diferentes luces que nos alumbran lo que es la ruta. Tenemos ahora luz neblina, esto hasta octubre por lo menos, o sea, más precisamente hasta el 8 de noviembre, cuando tengamos un nuevo gobierno. Y de ahí viene algo, esperamos que se despeje un poco, porque tendremos una nueva situación con nuevas perspectivas. Y de ahí viene en rojo el 26, el año 26. ¿Por qué es importante el 26? Porque en ese año, hasta ese año, se cierran ciertas ventanas que, si no las aprovechamos, el año 30, que también está en rojo, tendremos dificultades muy serias con las divisas y con la economía. Es decir, si no cambiamos la ley de hidrocarburos, si no modificamos las dos leyes mineras, el año 30 no tendremos dólares. Estaríamos en una situación muchísimo más grave que ahora. Entonces el 30 es como un año muy clave, 29-30, y lo que va a pasar el 29-30 depende de lo que se haga o se decida el 26. Por lo tanto, el 26 es como un año clave. Miramos rápidamente las variables macro. Como decíamos, esta es la luz neblina. Cuando vamos del vehículo con la luz neblina, tenemos que llevar un tupper con comida, agua, porque no sabemos. Y tenemos que ir cuidando mucho el vehículo y a nosotros, porque no sabemos, no tenemos visibilidad, y por lo tanto tenemos que adecuar las velocidades. El punto más importante es el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio oficial, que es el mismo desde noviembre del año 2011, de cambio oficial fijo. En el sector privado lo utiliza el gobierno, pero no es el relevante para nuestra gestión, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos a 4 paralelos. Primero teníamos 2 paralelos, uno que aplica el banco para las transacciones digitales, cuando giramos para pagar a nuestros proveedores, y el otro es billetes. Este es el sector informal, este es el sector formal.
El sector informal transa con billetes. Si un contrabandista va a Iquique y va antes al banco y dice, hoy dame una línea de crédito, quiero contrabandear 4 vagonetas, no le van a dar la línea, va a tener que ir con los billetes. Ese es el tipo de cambio, billetes, ese es el de los bancos. Y después se han abierto 2 más, las cripto, USDT principalmente, que todavía es persona a persona, peer-to-peer, y es un sustituto del billete. Pero el billete no es un sustituto de los bancos. Y los bancos, también aquí se abrió otro, un cuarto, que son transacciones entre particulares. Yo soy importador, me busco un exportador y le digo, dame tus dólares afuera y yo te doy los bolivianos acá, y lo instrumentamos con títulos valor. Por lo tanto, no tenemos lo que llaman el blue. Blue hay en Argentina, a veces se escucha, el blue está en tanto. La pregunta es, ¿cuál blue? Porque aquí tenemos 4, tienen cotizaciones distintas. Entonces, tenemos 4 paralelos, no tenemos un blue. Aquí están los tipos de cambio registrados. Nosotros registramos todos los días con los bancos y con las casas de cambio y los cambistas en la calle. Y solo para mirar un poco el patrón de cómo se movió esto hasta ahora, el año 23, desde el miércoles de ceniza, subió la comisión de los bancos y por lo tanto el tipo de cambio a 7.50, 7.70. El año pasado, en enero, febrero, tuvimos una subida del banco y después fue acompañado por el billete. Después subió a 8 en mayo, en junio aparece USDT y se va a 9. En julio había una sobrereacción cuando la ministra de Trabajo decía el dólar debería estar en 14, ¿se acuerda? Y 2 días después estaba en 14, tenía la razón ella. Y después había 2 intentos de regulación, un intento acá en febrero del año 24, cuando la ASFI decía el tipo de cambio o la comisión máxima es 10%, y nuevamente más adelante cuando decía que las otras monedas como el euro, etcétera, tendría que estar con 20% que correspondía a 8.35, pero nadie transaccionaba con ese tipo de cambio. Y si el valor no es validado por el volumen, no existe. Yo digo, mi auto vale 10.000 y nadie me ofrece 10.000, el valor no existe, ¿verdad? Por lo tanto, aparece para los bancos un tipo de cambio que es el amarillo, que es el real, ese sería el regulado. Y aquí se divorcian los tipos de cambio de los bancos con la calle y con cripto. Había unas sobrereacciones y entrando ya a este año, teníamos una estabilidad, primero en el billete y en USDT, y una subida en los bancos. Fíjense cómo se separaron los tipos de cambio en cierto momento. Por lo tanto, no es lo mismo el tipo de cambio de los bancos que el tipo de cambio del billete. Aquí se puede ver bien esto. Y de ahí el gobierno manda o dice a las empresas públicas que ya no hay dólares para ellos. El miércoles de ceniza lo decía a los privados que no había, y aquí lo decía a las empresas públicas, y se buscaron primero los dólares en cripto, en USDT, pero no encontraron mucho o lo suficiente, y empezaron a buscarlos en los bancos. Entonces en los bancos tenemos una demanda distinta que anteriormente, el año pasado. No solamente buscan dólares los importadores o los que quieren girar sus dólares para una posición en divisas afuera, sino empiezan a demandar las empresas públicas, Yacimientos, Entel, Ende, y por lo tanto la demanda a dólares en los bancos va subiendo y eso presiona el tipo de cambio arriba, y eso es acompañado después por cripto y por la calle. ¿Por qué estaba tan estable la calle y el cripto todo ese tiempo? Porque con un tipo de cambio ya de 11, por encima de 11, empieza la exportación por contrabando.
Es decir, ya Bolivia se pone muy competitivo y empieza a salir soya a Perú, carne a Argentina por Bermejo. En Iquique compran electrodomésticos y lo llevan por Bolivia al norte de Argentina y traen dólares argentinos. De modo que el sector informal empieza a exportar. No importa como antes por el tipo de cambio favorable, sino ahora somos muy competitivos nosotros y por lo tanto empiezan a salir los productos, el aceite a Perú, porque es aguadero, etc. Entonces eso genera acá en la calle, en el sector informal, mucho más oferta de dólares. No así en los bancos. Los bancos, sus fuentes son los exportadores y las remesas. En cambio, las fuentes del billete son otras. Después, hace 2 semanas, pasamos un pico y empieza a bajar el tipo de cambio en la banca y también empieza a bajar en la calle y con cripto, lo que podemos ver acá, ¿no? Empieza a bajar. Y aquí también, ¿por qué baja? El 22 de mayo teníamos un pico y después una nueva subida el 12 de junio y después empieza a bajar. Entonces, en las últimas 2 semanas los bancos ofrecen un tipo de cambio igual o más bajo que las semanas anteriores. Empiezan a llamar a las empresas, a ciertas empresas, a ofrecer dólares. Entonces, ¿por qué pasa eso? Para entender los movimientos de tipo de cambio habría que diferenciar 3 ámbitos. Los fundamentos del mercado de divisas son oferta, demanda y stock. ¿Cuántos dólares se ofrecen? ¿Cuántos se demandan? ¿Cuántos hay? Después hay una cosa que llamo el circuito o los circuitos grises. Quiere decir un mercado donde actúan ciertas personas con información privilegiada y con dólares propios que pueden manipular el tipo de cambio. Y según eso vienen las expectativas del público. Si sentimos que los dólares, el tipo de cambio va bajando, entonces la gente va vendiendo. Entonces, si siento que el tipo de cambio va a subir, entonces voy comprando. Porque esa es la expectativa que tenemos. Los fundamentos y las expectativas del público no explican gran parte de la dinámica que estamos viendo, esa subida y esa bajada. El control de las instituciones claves, el manejo exclusivo de la información y la interacción tanto de ciertos sectores exportadores como los mayoristas del libre cambio forman una anatomía y fisiología que llamamos circuito gris. No quiero hablar mucho de eso porque me van a filmar y después me van a corretear si entramos mucho al detalle de eso, pero el circuito gris explica, o los circuitos grises explican lo que está pasando. No son los fundamentos, ni la expectativa del público. Hay quienes están manipulando el tipo de cambio. ¿De dónde vienen los dólares? Ahora hablamos de los fundamentos. Bolivia exporta 4 cosas importantes: minerales y metales, el oro, los alimentos y el gas. Separo el oro de los minerales porque tiene una dinámica diferente a los demás. Y lo que podemos ver es que en todos, acá, excepto los minerales, hemos tenido caídas importantes. Si miramos aquí los minerales, hemos tenido una caída del 22, 23 al 24 y ahora tenemos subidas. A abril tenemos subidas en el zinc y en la plata. Eso nos mejora, nos trae más dólares. En el oro tenemos una disminución continuada y muy fuerte, aquí algo de estaño. Aquí están los alimentos, está la soya y otros que vamos a mirar enseguida, y ahí está el gas, que también está mucho más bajo que el año pasado, a abril, si siempre miramos enero a abril. Aquí están los alimentos, donde están ustedes. En la derecha están los precios de algunos. Podemos ver que el 22
Tuvimos en la gloria, bajamos, tuvimos una chipazón y ahora teníamos como una subida y bajada, ¿cómo se llama? Una volatilidad bastante acentuada. ¿Quién es campeón en los alimentos? La soya. Estamos muy por debajo del año pasado, de enero y abril del año pasado. Ustedes saben, el año pasado también fue un año complicado. Castaña, esos 8 son el 90% de la exportación de alimentos. Y si miramos cómo estamos en enero, abril de cada año, ahora estamos en 420, el año pasado en el mismo periodo hemos estado en 510, quiere decir los alimentos están este año trayendo menos dólares que todos los años anteriores. 18%. Los dólares, si entran menos dólares que la demanda necesita, sube el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio, las importaciones son más caras. Y por lo tanto los costos de producción de ustedes suben. Me decían que en la soya el componente importado está entre 50 y 57% de lo que es el costo. Por lo tanto, el tipo de cambio pasa el aumento de los precios, de sus precios a los precios, los costos a los precios. Si miramos la inflación, ese es el dato del INE. Quisiera que se fijen en dos cosas. En mayo hemos estado en 18,5, que es, si hacemos una línea, es la inflación más alta desde el 91. ¿Sí? Es la interanual, últimos 12 meses. Es la más alta desde el año 91. Y lo otro es que, fíjense, el año pasado, el 24, la inflación en el primer semestre estaba todavía baja. Estamos hablando de 2,90. Y en julio disparó. Quiere decir, tenemos como dos fechas importantes que recordar. Uno es miércoles de ceniza del 23, cuando aparecen los paralelos, y julio del 24, cuando la inflación toma vuelo. Aquí se puede ver la línea. Si miramos las diferentes categorías o divisiones, los alimentos, eso es el mensual de mayo. Alimentos y bebidas no alcohólicas tienen un aumento de más que 5% en un mes. Y si abrimos más, los alimentos están por encima de los 22,38, y aquí están los 15 productos alimenticios más consumidos. Aquí tenemos aumentos del 62%, del 55%, del 35%, del 51%, del 58%. Quiere decir, ese 22 en los alimentos, o 18,5 en general, es un maldito promedio, como decimos, que tapa los aumentos individuales. Estamos en otra línea. Si miramos los índices del productor, del mayorista y del consumidor, podemos ver que el mayorista tiene un aumento del 23%, mientras que el consumidor está mucho más abajo, rezagado. Eso quiere decir que en los próximos meses el aumento del mayorista se va a pasar al consumidor, y eso va a mantener la inflación alta. Va a haber un efecto estadístico, porque si miramos el año pasado, antes de la subida en julio, teníamos un nivel un poco más bajo, ¿no? Por lo tanto, la base de comparación a partir de agosto y septiembre va a ser distinta. Ahora estamos comparándonos con un nivel muy bajo. Por lo tanto, la inflación estadísticamente aparece alta. Cuando entramos aquí arriba, va a aparecer menos, va a aplanar, y el gobierno va a decir, hemos vencido la inflación. Justo antes de noviembre, ¿no? Pero no es así, es un efecto de comparación, es un efecto estadístico. Si hacemos una proyección de la inflación, tenemos diferentes olas. Primero empezó la de costos con el dólar 23. Después tenemos todavía inflación reprimida porque tenemos productos
regulados y administrados. Los servicios públicos están administrados, son precios bajos que anclan la información más abajo. Vamos a tener aquí puesto un interrogante el componente monetario, porque hasta ahora la inflación es causada por los costos traídos por el tipo de cambio, pero no es todavía una inflación monetaria, como en el tiempo de UDP. De ahí vamos a tener una nueva ola con conductas de protección. Lo que van a hacer las empresas es estocarse y remarcan los precios anticipadamente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo como no tenemos estadísticas, tenemos que fijarnos en las señales. Siempre hay que ir a la frontera. La semana pasada he estado en Tarija, en el sur, en fronteras del sur, y tengo un amigo en Yacuiba, que lo llamo cada tanto tiempo, es un buen contrabandista. Y le pregunto, ¿usted cómo están los negocios? Y el año pasado, en mayo, me decía, el negocio va mal, porque en Argentina están estabilizando el peso, y aquí el dólar se está disparando, se me está achicando el mar. ¿Qué vas a hacer? Estoy comprando galpones, comprando y alquilando. ¿Por qué lo haces? Porque voy a guardar lo que va a hacer falta. ¿Qué va a hacer falta? Arroz. Va a faltar arroz. Va a faltar arroz porque en Brasil había las inundaciones, en Argentina no sé qué, y aquí también la producción era muy baja. Por lo tanto, estoy guardando arroz. Y después, cuando sube el precio, lo vendo. Eso en los libros se llama stock profit. No vender es más rentable que vender, porque yo tomo la inflación. Entonces tenemos eso. Yo soy director de una empresa que importaba o importa atún del Perú. De repente suben las ventas de atún 40%. Y dijimos, ¿qué pasa? Los cruceños ya no comen carne, van a comer atún. Váyanse a los mercados y preguntan quiénes compran atún. Van a los mercados, vuelven y dicen, no se está vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Venga mayorista, ¿por qué me estás comprando si no estás vendiendo? Porque es importado, es como dólar. Yo puedo vender, lo compro importado, el dólar va a subir, el precio va a subir y lo puedo vender en la lata, lo puedo vender en una caja, lo puedo vender en un camión, en diferentes formas, y lo puedo guardar 3 años. Por lo tanto, es una reserva de valor. Eso tenemos ahora y remarcamos anticipadamente. Vamos a decir, pucha, ahora el tipo de cambio está en 15, pero seguro pronto va a estar en 18. Entonces yo calculo mi precio ya 18. Y voy remarcando anticipadamente. Este es stock profit. Y la cadena de los precios en la cadena, productor, mayorista y consumidor, como hemos visto, se está activando en otro ritmo, pero tiene un rezago normalmente de 3-4 meses. O sea, no lo vemos ahorita, sino lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuánto tiempo si la inflación una vez se dispara? Esto es Perú, ejemplo Perú. Si el dólar se dispara y la inflación se dispara, ¿cuánto tiempo necesitamos para que volvamos a los 2 dígitos? Si miramos sobre las fronteras, fíjense, en Perú tenían una devaluación tremenda y tardaron 6 años para volver a los 2 dígitos. En la inflación tardaron 8 años. Quiere decir, no es rápido. El mensaje es lento. Para normalizar, una vez que se dispara, para normalizar es lento. Hemos visto que los precios suben 18%, 22%. En los supermercados en mayo han subido 26%, según el INE 18,5%, en los supermercados 26%, y en los primeros 10 días de junio subió de 26 a 32, solamente en 10 días. Pero si medimos los productos en dólares y miramos cuánto cuesta el arroz en dólares, es menos 53 por el tipo de cambio. Entonces nuestros productos ahora son baratos. Por eso hay exportación de contrabando. El sector informal reacciona muy rápido y exporta afuera.
Aquí algunos titulares: veto de las exportaciones formales a la proteína animal, contrabando a la inversa de productos como carne de res y aceite vegetal. El desaguadero se va a Perú. El dólar, aquí decían, si va a subir el dólar paralelo a 11 o más, ya no vamos a la frontera, no nos da para traer, sino para llevar. En Bermejo hay avalancha. La semana pasada había 7,000 argentinos entrando a Bermejo, llevándose electrodomésticos, ropa, alimentos. En Corumbá, los brasileños vienen y nosotros nos vamos. Todavía ya no es solamente que traemos, sino también llevamos. Aquí, Chile, perdimos también valor contra el peso, y las caseras peruanas ahora ya no me aceptan bolivianos. Los mototaxis, los taxistas ya no reciben plata boliviana, sino quieren o soles o dólares. Aquí se nota la actividad en la frontera, y ahora se ha abierto un segundo anillo de mercados. Teníamos un primer anillo que era nuestro país, y ahora con ese fenómeno del tipo de cambio y las exportaciones hace que hay muchas oportunidades al otro lado de la frontera, ¿no? En Desaguadero, en Corumbá, todo el norte de Argentina, Bermejo, Yacuiba, Villazón, Perú y hasta Chile. Entonces, hay muchas empresas que dicen: yo no puedo contrabandear, pero puedo abrir un punto de venta en la frontera, y de ahí ya viene alguien y se lo lleva. No, yo no contrabandeo, lo hace alguien. Financiamiento, hemos tenido un cambio, hemos tenido desde el año 2014 tasas reguladas para el sector productivo, unidades grandes 6%, que fue el 10%. Pero con una inflación del 30%, eso es plata regalada, ¿no? Son tasas negativas, que es la plata más barata que puede haber. Por lo tanto, endeudarse en bolivianos todavía es un muy buen negocio. Ojalá tasa fija y plazo largo. Si el banco me da, no quiere dar ya. Eso de que aquí las unidades grandes 10 y los pequeños 7, significa que los bancos van a colocar con las unidades grandes. Van a dejar de colocar en los pequeños. Porque los pequeños, un crédito a pequeños, coloco 1,000,000, necesito 20 operaciones. Por lo tanto, el costo es por 20. Si coloco el mismo 1,000,000 a una unidad grande, es un solo costo y un beneficio de 10 y no de 7. Entonces, eso va a cambiar la cartera. Los bancos pisan el freno para las unidades pequeñas, llanas, y concentran a los grandes. Por eso, si les llaman, les dicen: yo que tengo un crédito, son un pavo importante, son un pavo, siéntense bien, son un pavo bueno. El FMI ha publicado su informe, el gobierno le autorizó, que dijo: el escenario sin cambios, escasez de divisas, caída de importaciones, nueva espiral de inflación y del paralelo, y el riesgo de default y ajuste desordenado. ¿Qué es importante de eso? Caída de importaciones. Porque las exportaciones al final sirven para que podamos importar. Las exportaciones no son un fin en sí mismo, no es la generación de un salario país para que podamos importar, y cuando importamos nos hacemos más ricos. Porque tenemos bienes de capital y aumentamos capacidad, tenemos insumos, tenemos materias primas para producir, y tenemos bienes de consumo, autos nuevos, camiones nuevos. Si bajan las importaciones, vamos a ser más pobres. Quiere decir, la caída de las importaciones nos hará más pobres, porque no tendremos los mismos bienes de capital, no podemos renovar el stock, no tenemos las materias primas, en el caso de nosotros los insumos, buena parte de semillas, insumos, pesticidas, etcétera, etcétera, y maquinaria agrícola. Todo esto va a bajar en importación y nos hace pobres. Es decir, vamos a tener tractores más viejos, no vamos a poder renovar el stock de capital.
Plan plurianual, ellos proponen un plan plurianual anual de ajuste, recorte de subsidios y masa salarial, alza del IVA, devolución y flotación del tipo de cambio, fin de la emisión para cubrir presupuestos, supervisión bancaria más estricta y red de protección focalizada. ¿Qué significa supervisión bancaria más estricta? Significa que las reprogramaciones que ahora tenemos muy fuertes se van a restringir. Ahora tenemos cada vez más reprogramaciones. ¿Por qué? Porque me olvidé de algo en la inflación. Quiero mostrarles eso. Cuando dispara la inflación en julio del año pasado, digamos en julio empieza a disparar, decimos, ¿qué pasa? Empezó a subir los supermercados de 2,4 a 3,9 y después a 7. Entonces decíamos, ¿qué ocurre? ¿Por qué suben los precios? Entonces nos dicen que las empresas han mirado en julio su segundo Q, su segundo trimestre del año pasado, y han visto que no han podido trasladar el costo al precio. El P, precio, y el Q, cantidades vendidas, se alteró. Entonces, cuando querían subir los precios, caían las ventas. Y por lo tanto, dejaron de subir los precios para defender su mercado. Y ahí había la discusión del gerente financiero con el gerente comercial. El gerente financiero ha dicho, sube precio. Y el comercial ha dicho, no, voy a perder mi cartera de clientes. Voy a perder mi cuota de mercado, mi market share, no lo voy a subir. Pero cuando miraron en julio los números del segundo semestre han visto que han perdido capital de trabajo como en la guerra. Es decir, han vendido y con lo que vendían ya no podían comprar lo mismo. No podían reponer los inventarios. Y empezaron a caer fuerte el capital de trabajo y de ahí decían, pucha, tenemos que subir como sea. Aunque perdamos ahora market share, ahí vino la discusión. ¿Qué es más importante? ¿Cuota de mercado o margen? ¿Qué es más importante? Los comerciales han dicho, yo no quiero perder mi mercado, me ha costado años. Por lo tanto, no me subas tanto el precio. Y ahí abro un paréntesis. Hace unas semanas atrás me tocó una empresa argentina, diciendo, yo tengo en Bolivia distribuidores, ¿les puedes explicar el precio de reposición? Porque tengo la impresión de que no lo han entendido hasta ahora y por lo tanto van a quebrar más adelante. Sí, con mucho gusto. 1 hora de Zoom, el precio de reposición significa que yo traslado el aumento del costo al precio y me anticipo según mi ciclo de reposición. Había uno de los participantes que siempre me interrumpía y decía, usted está diciendo que suba el precio, yo no voy a subir el precio porque voy a perder mi tiempo. Les digo, bueno, decisión suya. Seguíamos charlando y decíamos el P por Q, la línea muy delgada. Si subo mucho el P, me quedo fuera del mercado. Si no lo subo, me quedo fuera del margen. Discusión. Y otra vez decía, no, yo no voy a subir el precio. Bueno, decisión suya. Termina la hora y había otra media hora para los dos principales distribuidores. Y el primero me dice, oiga, ¿usted dónde vive? Digo, en tal sitio. Quiero mandarle una botella de vino. ¿Por qué? Porque se ha fijado, quien le preguntaba todo el tiempo y dijo que no quiere subir el precio, es mi pesadilla. Porque cada vez que yo quiera subir, él baja. Y por lo tanto yo no puedo subir el precio. ¿Qué hago? Le hablo al tipo, ¿qué me recomienda? Digo, no le hable, una mala práctica y además no va a tener mucho sentido. Lo que yo le recomiendo es que suba su precio fuerte, para que él, su P, súbalo a la reposición y quizá un poquito más, para que él tome su mercado, porque cada venta que hace pierde plata. El Q, las unidades vendidas, es tóxico. Es decir, mientras más vende, más rápido se va a arruinar. Entonces, si usted pierde ahora mercado, espere.
¿Tiene flujo? Tengo flujo. Va a volver, en algunas semanas va a volver cuando se queda así. Y así fue. Así fue la discusión. ¿Por qué digo así fue? Porque en otra empresa cuando empezó a subir el tipo de cambio, aumentamos los precios 23%, de un rato al otro. Y fue la misma discusión. No, ¿cómo va el precio? Vamos a ver las ventas. No importa, tenemos flujo. Subimos y el P 23, el Q menos 40. ¿No? Las unidades vendidas. Y de ahí griterío, los comerciales decían, ves, estamos perdiendo la clientela, estamos perdiendo nuestra posición en el mercado, Pero la semana sexta empezó a volver, y de ahí empezó a subir fuerte porque los clientes que se habían ido por precio con el competidor ya no encontraron nada en el competidor porque perdió su inventario. No podía reponer y perdió su inventario. Justamente cuando quería reponer, el tipo de cambio empezó a subir y no pudo reponer. Entonces, ese fenómeno es muy importante, la reposición. Y lo que pasó aquí, la respuesta, ¿qué pasó? ¿Por qué sube ahora así? La respuesta fue, las empresas bolivianas han descubierto el precio de reposición. Recién están aplicando reposición, habiendo perdido ya un montón de su capital de trabajo y estando al borde de la quiebra. Bien, el informe del FMI decía eso. Aquí hay un punto, lo que dice el FMI, más impuestos y regulación, la ampliación del IVA, posible impuesto personal progresivo. Ojo, ¿no? Eso toca muchos de nosotros. Y mayores controles para financiar el ajuste fiscal. Y hay un tema también ahí del RAU, ¿no? Ojo, el RAU es un paraíso fiscal y el nuevo gobierno, sea quien sea, cuando negocia con el FMI le va a decir, sé que los paraísos fiscales, y uno de ellos es el RAU. Ese es un tema que está ahí adelante. Controles y razonamiento de los dólares significa que el nuevo gobierno va a tener que evaluar algún rato el tipo de cambio oficial y lo va a tener que llevar ya a un régimen flexible y va a exigir la liquidación de los dólares exportados a través del Banco Central. Y ahí se acabó el negocio financiero que ahora tenemos, los que exportan, porque tenemos una utilidad financiera mayor que la operativa con nuestros dólares afuera. Eso cambiaría o dejaría de ser cuando se haga una devaluación y una liquidación obligada por el Banco Central, como es en Argentina, como es en Chile, como es en Brasil. Conflictividad. Aquí se hace un registro de los conflictos. Y el rojo son los conflictos por situación económica. Miren, julio, nuevamente, los conflictos suben porque los precios empiezan a subir, la inflación dispara, el poder adquisitivo del hogar se va haciendo agua. Preguntamos cómo está la situación actual de la familia, a los hogares. Miren cómo sube, aquí un poco antes, junio, julio, 41% dice que muy mal y 50 dice estamos más o menos. ¿Cómo va a estar en los próximos 12 meses? Nuevamente aquí podemos ver la subida, 36% dice que vamos a estar peor. No, estamos más o menos y vamos a estar peor. Si vamos a estar peor, usted está dispuesto de ir a la calle, de protestar, de hacer toqueos, de utilizar la fuerza. Y podemos ver nuevamente, sube y vemos que una gran parte ve mal la situación en el futuro. ¿Cuándo pueden haber estallidos sociales? Aquí tenemos 3 anillos. El hogar, cuando tiene menos poder adquisitivo, o sea, una inflación del 30 y un aumento del salario del 5, a ver, básico, o del 10 mínimo, significa que el hogar tiene muchísimo menos poder adquisitivo. ¿Qué hace? Primero estira o deja de comprar ciertas cosas.
Los vehículos ya tenemos caídas de 50,000 unidades a 22 este año pasado. En los electrodomésticos teníamos caída del 30%, quiere decir, en el tercer anillo el hogar deja de comprar cosas. La heladera tiene que aguantar un año más, el auto tiene que aguantar un año más. Después ajusta, hace una sustitución de productos más caros por más baratos. En vez de comprar jamón, compra mortadela. Cambia de colegio a un colegio más barato. Cambia productos del cuidado personal, quiere decir sustitución. La cosa se pone brava cuando vamos al primer anillo, llegamos al primer anillo y no podemos, y tenemos cosas que no podemos ajustar ni estirar. Por ejemplo, el transporte público. Tengo que pagarlo sí o sí si quiero llegar a mi trabajo y tengo que pagar lo que me pide. Ahí ya no puedo ajustar ni puedo sustituir. Simplemente tengo que pagar. Cuando el ingreso ya no alcanza para lo que no podemos ajustar, ahí se pone el riesgo de un estallido social y de protestas muy bravos. No sabemos, he puesto la barra un poco por acá porque no sabemos dónde estamos exactamente. Decíamos que, voy atrás, decíamos que el hogar intenta de ajustar. Preguntamos cómo están, mal. ¿Cómo van a estar en los próximos 12 meses? Peor. ¿Usted cree que el gobierno va a revertir la situación? No, este gobierno no va a revertir. Son incapaces. Entonces, hacemos reunión de focales, reuniones focales y preguntamos, bueno, si estás mal, piensas que vas a estar peor y piensas que el gobierno no te va a ayudar en nada, ¿cómo manejas la situación? Y ahí nos responden, en agosto va a venir el que lo va a arreglar. Y en noviembre lo va a arreglar. Mientras tanto hay que aguantar. La consigna ahorita es aguante. Medimos las ventas de antidepresivos y de inductores de sueño en las farmacias y podemos ver que no hemos dormido en COVID. Bajó. Y a partir del año pasado empezó a subir. No he procesado todavía abril, pero estoy seguro que sube ahí. Eso es aguantar. Me pildoreo para dormir porque no sé si mañana puedo pagar mis cuentas. Y en la mañana, cuando despierto, me pildoreo de vuelta antidepresivo porque sé que no voy a poder pagar mis cuentas. Entonces, eso es una señal del aguante, ¿no? Del intento de aguante. Escenarios de futuro, no puedo imaginarlo, pero puedo sopesar posibilidades. A ver, los escenarios, la economía es una variable dependiente de la política y lo social, los estallidos, es una variable dependiente de la economía. Que mutuamente se mueven. Pero hay sectores y rubros. Hay sectores y rubros, los mercados en los sectores y el espacio competitivo en los rubros. En los últimos años, la economía era de los importadores. Los importadores eran los grandes ganadores del ciclo de consumo que hemos tenido los últimos 20 años. Eso se acabó. Los importadores van a sufrir mucho. Y el tiempo que viene es de los exportadores y de los que sustituyen importaciones. Quiere decir, los que producen lo que anteriormente no han podido producir. Por ejemplo, la PIL dejó de producir queso maduro porque era más barato importar bonlé de Argentina y de Uruguay por el tipo de cambio. Ahora están empezando a hacer producción de queso maduro nuevamente porque ya es más barato producirlo acá que importar. Burger King compra la papa en Argentina, está haciendo el proyecto de papa Bolivia. Entonces Venado importaba los extractos de tomate fuera y ahora está haciendo proyectos. Ahí están las grandes oportunidades, por lo tanto, no todos van a perder. Vamos a tener, la economía se separa. Los importadores castigados, los exportadores y los sustituyen importaciones beneficiadas.
Tenemos 5 escenarios. El primero dice el deterioro que conocemos en la inflación, el financiamiento, el tipo de cambio está más o menos conocido, no vamos a tener muchas sorpresas. El segundo dice no, aceleración del deterioro, inflación arriba, tipo de cambio arriba, financiamiento cada vez más selectivo. El tercero es la desalineación aguda, quiere decir no solamente se está acelerando, sino está saliendo de los rangos. Ya no es un tipo de cambio a decir algo de 18, 15 o 18, sino nos vamos a 30, 40, 100. Los argentinos tienen esa experiencia, ¿no? Cuando hablé ayer con Juan Marco, me decía, uy, ¿inflación? ¿Cuánto? ¿30? Nada, ¿no? Prepárense a lo que podría venir, sale de los rangos. Escenario disruptivo, que el calendario político se altera. El próximo año, después de carnaval, no hay soluciones, hay estallidos y viene una policrisis. Crisis económica, crisis social, crisis política. El que entra no dura y no hay liderazgos fuertes y por lo tanto la economía no se puede ajustar y el problema se prolonga. Y uno más positivo, la crisis se atenúa a través de un cambio de ciclo político y tenemos nuevas perspectivas y la inversión empieza a activarse, generar empleo y eso significa una perspectiva de un país ya recuperado. Pueden escoger dónde creen que estamos. ¿Y dónde vamos a estar en un año? Bueno, tarea para la casa. A ver, si miramos los dólares en el futuro, los dólares vienen de la agroindustria, de la minería, de las remesas y de la inversión extranjera directa. Lo que estamos viendo es que este año, por lo que hemos visto ahora, no van a haber más dólares. Aquí no, aquí tampoco, aquí sí y aquí algo. Pero hasta abril no hemos tenido más dólares, sino menos dólares que el año pasado. Y en el sector público, los hidrocarburos, tenemos una caída de 300 millones cada año, 10%. La importación de los combustibles significa que el hueco entre exportación de gas e importación se abre. La deuda externa, vamos a tener desembolsos, pero esos desembolsos no nos van a llegar inmediatamente ni son de libre disponibilidad, sino son para estabilizar y para invertir. Y el oro, ahí sí tenemos, el oro ya es del sector público. De gran parte o buena parte de la exportación o del oro que se produce se va al Banco Central o la EPCORO, la empresa, y no al sector privado. Entonces, el consumo y las importaciones están dimensionadas con el ingreso del 2014, que fue el mejor año. Fíjense, ese año las exportaciones estaban en 13.000 y está mal. Y ahora el 24, 9.000. Partimos 3.900, 4.000 millones de dólares en generación de divisas vía exportación. En cambio, las importaciones estaban en 10.600 y el año pasado en 9.900, quiere decir que hemos tenido una caída mucho menor, la aplicación de las divisas que en las exportaciones. Por lo tanto, la variable de ajuste van a ser las importaciones. Todavía las exportaciones han caído mucho más que las importaciones. La generación de dólares es mucho mayor que la necesidad de dólares. ¿Qué pasa con el crecimiento? El FMI dice, este año cerramos con 1.10 y vamos al 30 con 0.20. Si miramos la población crece más o menos 1.19, quiere decir estamos por debajo, la economía crece menos que la población. Por lo tanto, vamos a tener una disminución del crecimiento económico por cápita. Menos economía por persona. Y eso se llama después de esta inflación, porque la inflación va arriba, el crecimiento va abajo. Eso es muy optimista, ya estamos por ahí, mucho más antes. La luz larga, la minería ya no tiene nuevos proyectos. Eso es un informe de Sinchihuayra,
Aquí hay dos leyes que han hecho, que han secado los nuevos. Este año, podemos verlo, este año 13-14, ya no hay nuevos. Si no se toman las decisiones, ¿se acuerdan? El año 26, el año 30, lo que dijimos al principio, si el 26 no se toman ciertas decisiones, va a haber una bifurcación. Si se tomaran las decisiones de reforma del marco regulatorio de la minería, podríamos crecer 70% en exportaciones. Si no lo hacemos, menos 50. En menos 50 estamos muertos, porque la minería en ese momento es la principal generadora de divisas. Y lo mismo pasa con los hidrocarburos, eso es de Repsol, declinación 10% cada año, finales del 28 ya no podemos exportar y el 29 tendríamos que importar. Entonces, si no tomamos las decisiones, pues larga el 26, el 30 estamos en problema. Voy a repasar rápido lo que estamos hablando del Pay-per-Q. Primera marca es SketchUp. Primera marca 58, Heinz. Segunda marca Chris, 40, Rixi 34 y Real 19. Eso está cayendo la importación tremendamente. Esto está tomando mercado de aquí a allá, estos dos. Y este ya está tomando mercado de acá y acá. Este crece mucho más rápido que este. Entonces, ese es el traslado hacia los productos económicos. Estos son los hoteles de 5 estrellas. En los primeros 3 meses cayeron 18% los huéspedes. De los 4, 12, y de los 1, 2, 3 suben 9. Los que han ido a 5 estrellas ahora van a 4. Y los que han ido a 4 van a 1, 2, 3. Entonces se está trasladando el mercado hacia abajo. Por lo tanto, si yo no tengo mi portafolio productos económicos, estoy en problemas. No voy a poder defender productos. Y aquí está la disminución de los inventarios. Todavía es un dato del año pasado. Los inventarios, la existencia, a menos 62%. Eso es lo que decíamos, no pueden reponer los stocks. ¿Cómo se lo ve? Bien, ¿qué significa todo esto para la gestión de nuestro negocio? ¿Cómo reacciona el ser humano frente a las crisis? Primero, desconcierto. De chipado, etc. Esto me afecta negativamente, eso me genera oportunidad. Después, negación. Esto es un bache. Esto se va a arreglar. Esto, por lo tanto, hay que salvar el momento. Ya va a venir el nuevo gobierno, ya se va a arreglar. Después viene la aceptación de que ya no va a ser como antes. Y después tenemos que entenderlo a cabalidad lo que ocurre y de ahí tenemos que hacer una acción oportuna. Estamos aquí en esta reunión para eso. Juan Marco va a hablar de esto, de la comprensión cabal, y a ustedes les toca esto, ¿no? Si actúan o no actúan de acuerdo a la comprensión que tengan. ¿En qué etapa están ustedes? Esa es una pregunta para la casa. En agosto entra al escenario quién lo va a arreglar y se va a arreglar, por lo tanto no tengo que hacer gran cosa. O en agosto entra uno de los nuestros y a partir de noviembre se va a arreglar, o no se va a arreglar hasta carnaval del 26 y la superación de la crisis es imposible de prever. ¿Y qué evidencias tiene cuando se ubican en la postura que pueden tomar? Aquí hay dos casas. Viene el huracán, el que dice, viene el huracán, me voy a preparar, esto no es temporal, esto es fundamental, y por lo tanto voy a reforzar los fundamentos, es el de la derecha. El de la izquierda dice, no pasa nada, y no va a ser tan grave el huracán, yo soy optimista, y viene el huracán y le hace chao. Esa es la consecuencia de las actitudes que podamos tomar. Y seguro que después va a comprar el terreno del lado, ¿no? Porque estaba preparado y hizo su pega a tiempo. Nunca dejes que una crisis se desperdicie. Me refiero a que es una oportunidad para hacer cosas que antes pensábamos que no podíamos hacer. Entonces, para eso sirven las crisis. En los tiempos buenos no lo hacemos.
Y aquí está, en un entorno de inestabilidad, el momentum es más importante que el examen. No esperen que tengan claro, sino actúen. No hay que llevar a cabo una planificación exhaustiva, ya que las situaciones dinámicas y complejas no es posible prever. No podemos saber qué va a pasar, por eso tenemos escenarios. Por lo tanto, hay que hacer ajustes todo el tiempo, de manera gradual, todo el tiempo, y utilizar ensayo-error. Eso no aplica al gobierno, el gobierno va a tener que hacer shock, no gradual, pero yo tengo que adecuarme todo el tiempo, porque estoy en una tormenta y no puedo saber qué hay detrás. Y hay que afinar los radares, para eso está el que viene detrás de mí, Juan Marco. En tiempos de inflación es muy difícil evaluar el desempeño de la empresa. Los cálculos de rendimiento de capital parecen más impresionantes con un numerador inflado, son los rendimientos actuales, y el denominador, que es el capital invertido del pasado, en dólares antiguos. Cuando alguien se jacta de un mayor crecimiento de los ingresos nominales, las decisiones de inversión y compensación de las asignaciones debería tener en cuenta que ciertos vientos de cola son artificiales. Reunión de directorio, el gerente comercial dice, venta, récord, 20%. Le preguntamos en nominal o real. Y dice, ¿a qué se refiere? Nominal, bolivianos. Real, ¿cuántas unidades más has vendido? -3. Por lo tanto, podemos achicar la empresa en 3%. Aquí hay una propuesta que es el Underlying Bottom Line Growth, quiere decir que utilicemos como indicador un concepto que dice que eliminemos todo lo que no es sostenible en nuestros estados financieros. Y el tipo de cambio o las ganancias en dólares, si yo soy exportador, esto no es sostenible. A partir de la devaluación y liquidación en Banco Central se acaba. Y también cuando hacemos cálculos de inversión, la tasa de descuento tenemos que mirarla 3 veces y tenemos que calcularla de otra manera, ya no es la que teníamos. Y para terminar, les recomiendo este libro. Se llama Antifrágil, Taleb. Si lo quieren, yo lo tengo en digital y se lo piden a Manlio, yo se lo voy a dar a él. ¿Qué dice? Al tigre, antes de cazarlo, hay que matarlo con la mente, lo demás son formalidades, ¿no? Es decir, hay que ir adelantándose con la cabeza. Taleb dice, las empresas se debilitan durante largos periodos de estabilidad, con cambios marginales, riesgos moderados y solo operativos. Las vulnerabilidades se acumulan silenciosamente, no nos damos cuenta en los tiempos buenos. Y cuando vemos que se pone turbulente, queremos estabilizar y lo hacemos en exceso y los debilitamos más. Entonces es posible beneficiarse de las adversidades. Las adversidades no son negativas, sino me puedo aprovechar de ellas. ¿Qué dice él? Dice, en un mundo inestable, la mejor estrategia no es adivinar el futuro, sino diseñar una empresa que prospere en las nuevas condiciones. ¿Cuáles van a ser las nuevas condiciones? Variaciones extremas, devaluación, inflación, caída del crecimiento y de las ventas y ausencia de medidas estructurales. Y ahí dice Taleb, hay empresas que son frágiles que solamente funcionan en las condiciones anteriores y actuales, pero no en variaciones extremas. Circula un video en las redes de la dueña de la taquería, que la conocen, un restaurante, que ha dicho voy a cerrar porque mi proveedor ya no me da crédito, los precios han subido y no puedo. Solo ha funcionado su modelo con las condiciones anteriores, ya no funciona con las que tenemos ahora. Por lo tanto, solo funciona en el orden establecido y no resiste variaciones extremas. Hay una segunda categoría de empresas que son robustas, resisten choques externos sin colapsar y diversifican sus ingresos, fortalecen sus cadenas y tienen reservas de liquidez. Y hay una tercera que se llama empresas antifrágiles. No solo resisten como los robustos las variaciones extremas, sino se benefician del desorden y de la inestabilidad. Hacen un upgrade de su portafolio,
buscan nuevas geografías, tienen diferentes modelos. Yo estaba en la cola, en la avenida Beni, delante de la gasolinera, ahí a las 11 de la noche, y ya hacía mis pases en la cola y leía este libro, 11 de la noche. Y mientras lo leo, giro y veo una casa, un portón abierto, y un letrero. En el letrero dice, pase. Aquí hay café, empanadas, baño y wifi gratis. Me interesa. Y a entrar, a ver, había un señor sentado ahí, tele, otra gente que comía empanadas. Entonces, ¿sí? Le digo, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está su negocio? Me dice, ¿sabe qué? Ojalá nunca llegue a... Porque es antifrágil, ¿no? Sin la cola no vende. Con la cola vende un montón. Quiere decir, ahí está el beneficio del desorden, el beneficio del cambio. Él lo entendió. Y la tarea nuestra es esa. Por lo tanto, la crisis elimina las empresas frágiles. Las robustas sobrevivirán, pero no prosperan. Y las antifrágiles aprovechan el desorden y salen fortalecidos. Tarea para la casa, la tercera. ¿Su negocio es frágil? ¿Es robusto o es antifrágil? ¿Y qué le hace frágil? ¿Qué le hace robusto? ¿Y qué le hace antifrágil? Normalmente en ese tipo de crisis, si al inicio de la crisis hay 15 empresas competitoras, 10 van a desaparecer, que son 5 van a sobrevivir, y de esos 5, 3 son robustos y 2 se van a beneficiar. Quiere decir, ese tipo de crisis no es para todos. Hay ganadores. La pregunta es si yo me puedo poner ahí. Con eso termino. El 25 tenemos mucho más pelotas en el aire y si uno cae nos puede arruinar todo. Vamos a trabajar ahora, una de estas pelotas que antes no teníamos que trabajar. Pero ahora lo tenemos que trabajar. Si no lo trabajamos, si no controlamos la bola, estamos en problemas. Mark Twain decía, no es lo que no sabes que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza y que simplemente no es así. ¿Por qué es importante esta frase? Porque de dónde venimos nos generó una experiencia, nos generó un conocimiento. No teníamos inflación, teníamos crecimiento, las ventas crecían cada año, pero todo esto ya no aplica aquí adelante. Ya no es así. Por lo tanto, si alguien le dice, no, esto es así porque siempre fue así, no, ahora ya no es así, que las condiciones han cambiado. Y optimista, pesimista, ¿ustedes confiarían en un piloto optimista? Yo no. Un piloto que ve acercarse a una tormenta puede decidir atreverlo sin medir el riesgo. No debería ser demasiado optimista, por lo tanto alejado de la realidad y volar con los ojos abiertos hacia la catástrofe. Había el caso de Air France del año 2009 que cruzaron directo la tormenta porque yo soy macho. Entonces, uno optimista podría ser excesivamente optimista, podría ser peligroso porque ignora la tormenta. Entonces, ni el exceso de optimismo ingenuo, ni de pesimismo paralizante son útiles para estas situaciones. Un piloto pesimista tampoco no me gustaría. Temiendo lo peor puede perder el rumbo y quedarse sin combustible. El piloto que inspira confianza es el que dice, hay una tormenta delante. He volado en condiciones similares, conozco mi avión, tengo más que 10.000 horas de vuelo y voy a rodearlo, ajustar el plan y aterrizar. Sí. No es el optimista ni el pesimista. Lo que necesitamos es un enfoque realismo competente. Información técnica, experiencia acumulada, herramientas adecuadas. Sobre todo, una mentalidad que confía en que sabemos navegar. Por lo que venga, decidir con criterio y adaptarnos sin perder el rumbo. Gestione como pesimista, invierta como optimista.
queremos utilizar esos. Y con eso termino. Nelson Mandela decía, yo nunca pierdo. A veces gano y a veces aprendo. Ahora nos toca las dos cosas. Más que todo nos va a tocar aprender. Muchas gracias por su atención.